Muy buenas, bienvenidos al siguiente vídeo. Hoy vamos a empezar una nueva unidad y bueno, continuaremos con ella hasta el fin del trimestre, ¿no? Hasta donde nos dé tiempo. Entonces esta unidad es la unidad 10, si no me equivoco, que trata sobre el mundo urbano, ¿vale? Sobre el mundo de las ciudades y sobre todo el mundo de qué es la urbanización. Es un tema bastante interesante porque las ciudades es donde se sitúa, digamos, el corazón de la vida de muchos países. No es nada nuevo. Como nosotros ya vimos el año pasado, por ejemplo, durante el Imperio Romano, la ciudad era el mundo, o digamos el centro desde donde se regía todo, ¿no? Aunque la población rural era muy importante. Hoy incluso ha cambiado esto. En la actualidad muchos países tienen mucho más porcentaje de población urbana, es decir, que vive en las ciudades, que población rural, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar con lo más básico, que sería qué es una ciudad, ¿no? Vamos a trabajar ahora sobre el concepto de ciudad. Entonces, lo primero es que dar un concepto de ciudad así cerrado es bastante complicado, ¿vale? Una ciudad, dependiendo del país, o sí, dependiendo del país, dependiendo de la cultura, dependiendo de la potencia económica, pues es un concepto u otro. En China, por ejemplo, tienen muchas ciudades que pasan de los 5 o 10 millones de habitantes. Para ellos, para los chinos, una ciudad para nosotros como, pues, por ejemplo, Segovia o Ávila, pues se quedaría un poco corta, ¿no? Por el número de habitantes que tiene. Por poneros un ejemplo. Vamos a establecer unos criterios comunes, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar a cerrar un poco lo que es o no es una ciudad. Bien, el primero es un criterio bastante claro, que es el número de habitantes que tiene una zona. Cuando esa sociedad tiene un gran número de habitantes y dos, tiene una densidad muy alta de población, suele ser considerado como una ciudad, ¿vale? ¿Qué entendemos por gran número de habitantes? Bueno, pues obviamente hay muchos valores dependiendo del país. El ejemplo chino que os he puesto es un claro ejemplo. Aquí podemos empezar a considerar ciudad a partir de pues podemos poner los 70.000 habitantes, ¿no? A partir de los 70.000 habitantes, pues ya podemos hablar de ciudad. Como digo, hay diversos criterios dependiendo del país, dependiendo de la tendencia geográfica que se siga. Y la densidad de población es también algo que hay que coger con pinzas. Os voy a decir por qué. Si nosotros paramos en Tokio, por ejemplo, pues veremos que la densidad de población es extremadamente fuerte. Y Tokio, por supuesto, es una ciudad, porque cumple con los dos primeros puntos. Si nosotros vamos a Los Ángeles, veremos que la densidad de población es bajísima. A pesar de ello, sigue siendo una ciudad, pero es una ciudad que está desarrollada horizontalmente, es decir, ocupando mucho espacio. Los Ángeles, por ejemplo, tiene un gran número de habitantes, pero no tiene tanta densidad como puede ser Tokio, ¿no? Aún así, ambas son consideradas ciudades. Hay que coger estos criterios un poco con pinzas. El tercero es bastante más claro. Cualquier, digamos, área que quiera ser considerada como ciudad tiene que tener un sector del secundario y del terciario muy fuertes y que el primario tenga un sector muy escaso, ¿vale? Esto se cumple en la mayoría de casos, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, Madrid, pues el sector primario de Madrid Madrid capital se entiende, es muy bajo. Fundamentalmente por el espacio que ocupa, es fundamentalmente pues calles, edificios, ¿verdad? Y tiene poco espacio para que el sector primario se desarrolle. En cambio, tiene un sector secundario, es decir, industrial. Bueno, vamos a repasar. El sector primario es todo lo que sería la agricultura, ganadería y pesca, ¿vale? El sector secundario es industria, como si fuera una fábrica, por ejemplo. Construcción también sería secundario. Y tercero es el sector servicios, ¿eh? Es, digamos, cuando la actividad económica ofrece un servicio a otra persona. Como por ejemplo,
pues un profesor o un camarero o, o un doctor son personas que se sitúan en el sector terciario. Si hay mucha industria y mucho sector servicios, ¿vale? Pues se puede considerar una ciudad. Trataremos con mucho más detalle los sectores en el siguiente curso. Que también engaña, porque hay pueblos que tienen, por ejemplo, un sector secundario muy grande, un pueblo que vive prácticamente o que acumula una gran cantidad de trabajos en una fábrica, por ejemplo. Entonces, pues en ese caso, este sector secundario nos engañaría, no sería considerado una ciudad. Además, las ciudades tienen una fuerte influencia hacia otras zonas, hacia otras áreas, en la economía, en las migraciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una ciudad tiene una influencia en migraciones porque atrae a muchísimos migrantes de, por ejemplo, zonas rurales. O tiene una influencia en la economía. Pues un ejemplo lo podemos ver con Madrid y Guadalajara. La influencia que ejerce Madrid sobre Guadalajara es muy fuerte. Todo lo que se llama el corredor de Lenares es consecuencia de toda esa influencia que se ejerce en esas dos áreas, ¿no? Y tienen un montón de pactos económicos y de cooperación económica por esa influencia que se ejercen entre ellos. Finalmente, las ciudades suelen tener servicios muy especializados, como temas de investigación, universidades, arte, tecnología. Es donde se suelen situar las embajadas en las principales ciudades, no en todas, por supuesto. Entonces, bueno, pues estos servicios muy especializados solo ocurren en las principales ciudades, vuelvo a deciros, ¿no? Hay ciudades que no tienen estos servicios especializados, con lo cual estos criterios nos pueden llegar a engañar un poco. Bueno, en esencia, si vemos que queremos definir si es una ciudad o no y cumple varios de estos criterios, pues seguramente puede ser considerada una ciudad. Nosotros, para poner ejemplos, solo iremos a los ejemplos más claros de lo que es una ciudad. Vamos a ver este plano. Este plano representa la ciudad de Nueva York, no en su totalidad, sino que representa solo lo que sería Manhattan y bueno, algunas partes de Brooklyn y Queens que tenemos aquí, incluso esto, si no me equivoco, ya sería otro estado, sería Jersey. Pero bueno, este es un claro ejemplo para que veáis qué es una ciudad, ¿no? Y bueno, vamos a poner uno de los grandes ejemplos de mundo urbano que es Nueva York. Como podéis ver, la ciudad se mueve en un compacto, en un, digamos, una área súper compacta de edificios y calles, ¿no? La densidad de población de Manhattan es extremadamente alta. Y como la densidad es muy alta, pues también la población que vive en Manhattan y en general en Nueva York es altísima, ¿vale? Como os podéis imaginar, no hay espacio para que el sector primario se pueda desarrollar. No se puede cultivar aquí. Los espacios verdes que vosotros veis no son áreas de cultivo, son parques. Este sería el famoso Central Park de Nueva York, ¿vale? Y nada, un ejemplo para que veáis un poco un plano de una ciudad que vamos, aquí no hay ninguna duda, tiene todos los elementos, ¿no? Que ejemplifican lo que permiten definir lo que es una ciudad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo estas ciudades han crecido a lo largo de la historia. Un breve, digamos, sistematización de cómo ha ido esa tendencia así decreciente, ¿vale? Es muy importante que sepáis que actualmente más de la mitad de las personas viven en ciudades. Y se dice que se proyecta que hacia el 2030 el 60% de las personas van a vivir en ciudades. Y es una tendencia que va a seguir creciendo, ¿vale? En el 2050 y en el 2100 se proyecta que la población urbana va a seguir creciendo. Como digo, las proyecciones hay que tomarlas un poco con pinzas. Bueno, entonces, sobre todo hay una sistematización en 3 pasos, ¿vale? Hasta el siglo XIX, a partir del siglo XIX y desde 1975. Ojo, porque en el libro aparecen fechas distintas, he preferido englobarlas así, no estoy muy de acuerdo con lo que el libro comenta, con lo cual, bueno, pues os lo he puesto así para que os sea bastante más fácil de ver. Entonces, hasta el siglo XIX en general, el mundo urbano
ha tenido un crecimiento extremadamente lento, ¿vale? Significa que hasta el siglo XIX la inmensa mayoría de personas vivían en el campo, ¿vale? Y se dedicaban fundamentalmente al sector primario, a la agricultura, la ganadería, la pesca o la silvicultura. La silvicultura es el aprovechamiento forestal, ¿vale? Sobre todo basado en tala y recolección. Entonces, hasta ese siglo XIX, como he dicho, el crecimiento es muy lento. La mayor parte de gente vive en el campo. Fijaros, hemos dado edad media en este año, 90% de personas que viven en el campo y se dedican a tareas agrarias, con lo cual que esta tendencia cambie pues es complicado y va a ser muy, muy lenta. A partir del siglo XIX, ¿vale?, el crecimiento urbano es rapidísimo, sobre todo porque el mundo se industrializa. Aparece la máquina de vapor, la fábrica moderna, el mundo agrario sufre una revolución tecnológica, con lo cual ahora ya no se necesita, bueno, ahora no, en el siglo XIX ya no se necesitó tantísima mano de obra en el campo, ¿vale? Y entonces pues se empieza a ver un movimiento de población del campo a la ciudad, ¿vale? La gente deja de vivir en el campo y empieza a vivir progresivamente en las ciudades. Como digo, es un proceso rápido, ¿no?, si tenemos en cuenta todos los siglos anteriores, pero va a ser bastante progresivo. Es lo que se conoce como éxodo rural. Bien, ¿sucede así en todo el mundo? No, hay dos tendencias fundamentales. Primero, en países con tradicionalmente un índice de desarrollo humano alto y países con tradicionalmente un índice de desarrollo humano bajo. Podríamos poner así a grandes rasgos pues que Europa, norte de América, algunas zonas concretas como por ejemplo Australia, pues sufren desde el mismo siglo XIX ese crecimiento tan rápido. Y hacia 1950 el proceso de éxodo rural para, básicamente porque el porcentaje de población en el campo es ya tan bajo, pues que ese éxodo rural no puede seguir ejerciéndose, no puede continuar ese volcado de gente del campo a la ciudad de forma significativa. En algunos países se alarga hasta los 60, como es el caso de España, pero bueno, 1950 para tener una fecha un poco cerrada y ya está. Los países con un índice de desarrollo humano bajo, vamos a ponerse el clásico ejemplo que se pone aquí, que es el África subsahariana, es un proceso mucho más tardío. Hasta más o menos el siglo XX, mediados del siglo XX, estos países siguen viviendo en el campo, ¿no? La mayor parte de gente vive en el campo, tiene unos porcentajes altísimos de personas viviendo en el ámbito rural y dedicándose a tareas agrarias. Pero a partir de 1950 esto empieza a cambiar y se produce a partir de 1950 lo que se produjo en países con índice de desarrollo humano alto hacia el siglo XIX, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es el mismo proceso pero en fechas diferentes. Y hoy en día sigue con esta misma tendencia. Si nosotros ponemos una distribución sectorial de Mali, por ejemplo, pues veremos que tiene un porcentaje altísimo de población dedicada a tareas agrarias, en torno al 50%. Entonces, esta tendencia sigue existiendo hoy. Desde 1975, esta tendencia ha desaparecido en países con un índice de desarrollo humano muy alto y se ha reducido en países con un IDH bajo. Sobre todo, en estos países el crecimiento natural, la natalidad, ha descendido y al descender esa natalidad, los procesos de migración del campo a la ciudad, el éxodo rural, también ha menguado. Sin embargo, es un proceso que existe hoy, que sigue pasando, pero de una forma decreciente. Con esto os voy a poner una imagen que también sirve para ejemplificar la potencia que tienen muchísimas ciudades. Y es la potencia más bien demográfica, entiéndase, la cantidad de población que hay en las ciudades. Este es un mapa del metro de Japón, uno de los países con la densidad de población más altos del mundo. Como podéis ver, es una absoluta locura. El mapa de metro de Madrid es muy, en general, o en un cómputo global, está muy desarrollado, pero claro, no es nada comparable con esto. El metro es uno de los ejemplos más utilizados
para ver las consecuencias de esa densidad, ¿no? Es un medio de transporte que solo funciona en zonas con mucha densidad. Si el metro se quiere poner en una zona de baja densidad, incluso una ciudad de baja densidad, no es rentable. Solo es rentable en áreas muy densamente pobladas, como es por ejemplo Japón. Observad la inmensa cantidad de redes y paradas que tiene a lo largo y ancho de toda la ciudad. Es una absoluta locura. Bueno, bien, vamos a cerrar el tema hablando de las tasas de urbanización con un poco de una forma un poco más cuantitativa. Entonces, vamos a ver la tasa de urbanización. La tasa de urbanización es el porcentaje de población que vive en la ciudad. Si la tasa de urbanización es del 80%, significa que el 80% de las personas en ese país viven en las ciudades. Como digo, siempre hay unas diferencias muy marcadas entre países con un IDH alto y países con un IDH bajo, ¿vale? En países con IDH alto las tendencias son muy elevadas, llegando más o menos al 80% de la población urbana. Dependiendo del país, las tasas de urbanización son más bajas o más altas. A nivel mundial supone una minoría, ¿de acuerdo? La mayor parte de personas que viven en las ciudades se sitúan sobre todo en países con un índice de desarrollo humano bajo. En África subsahariana, en la India, por ejemplo. Bueno, estos países tienen unas tasas muy bajas. No llegan a la mitad de la población. Lo que significa que más o menos el 50% de las personas de esos países viven todavía en el campo. La tendencia es que va a ir en crecimiento. En general va a ir en crecimiento. Sobre todo por que todavía tienen una industrialización muy escasa y un sector terciario muy limitado. Cuando estos países aumenten su sector terciario, su sector servicios, aumenten la industrialización del país, la industria del país, pues obviamente su índice o su tasa de urbanización va a tender a crecer. Un pequeño mapa para que veáis un poco las tasas de urbanización. Como veis, las tasas de Europa Occidental y América del Norte, América Central, también América del Sur, son altísimas. Son mundos muy urbanos, muy urbanos. En cambio, en algunos países, por ejemplo, del África subsahariana, los índices de urbanización son bajísimos, como podéis ver. Póngase por ejemplo pues Sudán del Sur, como veis aquí, con unas tasas de urbanización bajísimas. Otros países con altas tasas de urbanización sería Israel, Japón, Corea del Sur. Sobre todo vemos una baja urbanización en el África subsahariana, si quitamos el Golfo de Guinea, que es un poco más elevada, y todo lo que sería el sureste asiático, ¿vale? Que tiene unas tasas de urbanización más bajas. Muy bien, con esto cerramos unas actividades de la página 26, 1, 2, 3 y nada, simplemente entregádmelas junto con los esquemas como siempre hemos hecho. Muy bien, muchas gracias, espero haberme explicado y hasta el siguiente vídeo.